Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este jueves, que la realizamos en Nueva York, porque se realiza una nueva edición del Chile Day acá en la Gran Manzana. Lleva más de 15 años haciéndose este evento y siempre congrega a empresarios, parlamentarios, representantes gremiales del mundo financiero y todo lo relacionado a la economía. Y uno de los anuncios más importantes lo dio el ministro de Economía, quien dijo que espera en 2 a 3 semanas esté aprobado en el Congreso el proyecto que reduce los permisos sectoriales, algo que fue muy bien recibido por parte de todos los presentes, tal como lo cuenta Natalia Muñoz. Ya comenzó la vitrina de Chile en Nueva York. Atraer inversión es lo que se busca en el Chile Day, y en esa línea nuestro país conoce sus limitaciones. Hay mucho interés en invertir en Chile. El año pasado fue el año con la mayor cantidad de dinero que ingresó a los inversores. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? No tenemos un sistema, tenemos alrededor de 400 permisos, pero la manera en que los estamos haciendo no es eficaz en absoluto. La llamada permisología fue el tema central del primer día del evento, relevando la urgencia de que sea aprobado rápidamente el proyecto de permisos sectoriales, ya que habría entrado a su recta final. Son una parte muy importante de la inversión. Hablaba que en un proyecto minero los permisos sectoriales toman 2/3 y 1/3 la parte ambiental. El próximo 28 tenemos que votar. Ojalá podamos resolver ahí, si no tal vez en alguna sesión más, y con eso básicamente estamos listos para ir a la sala del Senado y después a la sala de la Cámara. 2 o 3 semanas es el plazo que anunció el Ejecutivo, ya que existen acuerdos con la oposición con miras a la necesidad de mejorar el sistema, cuyo objetivo es transversal en todos los sectores políticos y empresariales. Estamos en el Chile Day y una de las cartas de presentación que te da es justamente el avance que ha tenido el país en el tratamiento de una ley de permisología, que son 47 leyes que se modificaron, 17 ministerios con lo que se interlocuta. Creo que ha sido mucha energía y por lo tanto las 2 o 3 semanas que el ministro plantea, creo que el esfuerzo nuestro como parlamentarios tenemos que hacerlo. Hay 2 artículos que sí tienen cierta controversia, que podrían significar una pequeña demora, que yo espero que no sea así y que se mantenga lo que se apruebe en la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, yo espero que a fines de junio ya el proyecto pueda hacer La iniciativa incluye tramitación paralela, silencio administrativo y ayuda a las pymes, que podrán reducir los tiempos de permisos entre 30 y 70%, pero no resuelve el problema en su totalidad. Avanza, a uno nos gustaría que avanzara hace más días y que avanzara sobre todo en otras áreas como los permisos ambientales. Pero al menos tenemos un principio y una dirección, y esto es lo que permite pensar en una política de Estado ambiciosa en los próximos años, que ponga segunda, tercera y cuarta al problema de los permisos en Chile, que es un gran impuesto directo a la inversión. Esta es una cadena con varios eslabones. Sí. Un eslabón son los permisos sectoriales. Otro eslabón muy relevante, que es bien crítico, porque no hay ningún proyecto que se pueda emprender o iniciar sin un permiso ambiental, es el ambiental. Simplificar los procesos burocráticos y dar mayor certeza a los inversionistas sería clave para reactivar la inversión. Es lo que Chile tiene en su radar, ya que el contexto internacional es complejo. La guerra arancelaria impuesta por el gobierno de Donald Trump no podía quedar afuera. El presidente Trump desea producir de verdad un cambio revolucionario en el país, tanto en el terreno de la economía, como en el terreno de la política, como en el terreno de la cultura. Y naturalmente que eso hace un mundo distinto. Y por lo tanto, nosotros como chilenos, que somos un país amigo de Estados Unidos, que ha trabajado muy bien con Estados Unidos durante los últimos 40 años, tenemos que pensar cómo vamos a navegar en este nuevo mundo. Relaciones bilaterales que, según el embajador Valdés, están avanzadas, ya que Chile tiene una capacidad superior de negociación para mantener el Tratado de Libre Comercio, que hasta antes del Día de la Liberación mantenía sin aranceles las exportaciones. La intensidad y profundidad del anuncio del 2 de abril vino como una gran sorpresa. El resultado final de este proceso es desconocido e impacta en el crecimiento y la inflación. Debemos tener en cuenta que, como cualquier cambio, puede causar distorsiones y costos, pero también puede crear oportunidades. Hay mucha expectación, la verdad es que todos los días tenemos nuevos desarrollos en estos temas. En este momento la atención acá en Estados Unidos y el mundo financiero en particular está muy concentrada en la ley fiscal que se está discutiendo en el Congreso en Estados Unidos. Primer día cargado al avance de la llamada permisología, donde las autoridades llevan a cabo reuniones con inversionistas centradas en las ventajas de Chile. Una de ellas es el litio,
que también hizo noticia este jueves, luego de que NAMI anunciara que escogió a la empresa anglo-australiana Rio Tinto para desarrollar el proyecto de litio Salares Altoandinos, con una inversión preliminar estimada de $3.000 millones. La primera persona que expuso en este Chile Day fue el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés. Personalmente pude conversar con él luego de esa instancia. Veamos un compacto de lo más importante que nos dijo el diplomático. Chile tiene hoy día una capacidad de negociación incluso superior a la que tuvo en el pasado. La existencia de las reservas de litio que tiene Chile, las mayores del mundo, la presencia de minerales raros, que es una cuestión que efectivamente, las tierras raras, que efectivamente Estados Unidos necesita de manera muy urgente. La capacidad de desarrollo de la industria del cobre, que Estados Unidos también necesita. La presencia en el Pacífico, la cercanía con la Antártica. Son todos temas que le dan a Chile una presencia geopolítica que no tenía antes y que es reconocida en Washington no solo por el gobierno anterior, sino que también por este. Por lo tanto, creo que la posibilidad nuestra de trabajar con Estados Unidos está. Han habido 2 encuentros y en esos 2 encuentros se ha visto ya las posiciones de los 2 países y cómo podríamos comenzar una conversación que nos llevara a recuperar el 0% que establecimos en nuestro intercambio comercial después del tratado. Y el gobierno americano tiene que percibir que no puede simplemente castigar con un 10% porque sí a un país que ha sido de tal manera cumplidor de sus obligaciones dentro del Tratado de Libre Comercio y que ha sido siempre un socio confiable de los Estados Unidos. El Departamento de Homeland Security, que es el que trabaja la visa waiver, sigue trabajando en perfecta armonía con nuestros equipos chilenos en la materia, que se nos ha señalado incluso que se ha presentado a Chile como un país ejemplar en el cumplimiento de las obligaciones que se han establecido y que naturalmente el relato de los ladrones no favorece, pero es evidente que es un fenómeno marginal. La cuestión principal, y que quiero subrayar una vez más, es la de los chilenos que pretenden quedarse después de los 90 días y transformar su visa waiver en un proceso de inmigración. Esa gente va a ser detenida por los Estados Unidos y expulsada a Chile. Por lo tanto, ahí está el peligro para el visa waiver, no tanto en el tema de los ladrones, que tiene mucha publicidad, pero que en realidad es un margen muy pequeño en comparación con otros delitos que se cometen en los Estados Unidos. Las cosas se prueban con hechos. O sea, la semana pasada Rio Tinto decidió participar en un acuerdo con Codelco sobre el litio. Este próximo jueves se firma finalmente el acuerdo con Google, que va a financiar y va a trabajar con Chile en la construcción del cable submarino hacia el Asia. Es decir, las empresas internacionales y las americanas siguen invirtiendo en Chile y yo creo que lo que acaba de anunciar el ministro Grau y lo que acaba de informar también el ministro Marcel respecto de suprimir y rebajar los niveles de permisología y de los permisos que hay en Chile que demoran tanto las inversiones, va a facilitar aún más la atracción de inversiones a Chile. Ha sido tan grande el escándalo de los 25.000 funcionarios públicos que viajaron fuera de Chile teniendo una licencia médica que también fue tema acá en el Chile Day. De hecho, el ministro de Hacienda dijo que había 72 horas para que se hagan los sumarios, se restituyan los fondos públicos, esos funcionarios renuncien o, si es necesario, sean destituidos. Yo diría, si las personas no renuncian, por supuesto hay que iniciar los sumarios y nosotros como Ministerio de Hacienda le hemos dado un plazo de 72 horas a los servicios públicos para iniciar los sumarios a partir del momento en que reciban la información de la Contraloría. Pues la Contraloría va a estar entregándole a cada servicio la lista de funcionarios que están en esta situación. Debería conducir a anular la licencia y que las personas devuelvan los recursos que entregó el servicio. Pero recordemos que en el sector público el servicio le mantiene el sueldo al funcionario, ¿ah? Y la ISAPRE o el FONASA le entregan los recursos al servicio. Entonces, lo primero que por lo bajo, ¿cierto? Eso es lo que debería ocurrir, pero por supuesto que hay una excepción de abuso que va más allá simplemente de una anomalía económica o un beneficio mal pagado. Como les comenté, acá en el Chile Day hay representantes de la banca y por supuesto que también es tema el proyecto que ya fue aprobado en el Congreso para que los dividendos hipotecarios sean subsidiados y así sean de mejor acceso para las personas. ¿En qué consiste el proyecto? ¿Cómo puede ser entonces esa reducción en las tasas de interés? Eso nos lo cuenta Pilar Gutiérrez.
Con 129 votos a favor y una abstención, el proyecto que crea un subsidio a la tasa de crédito hipotecario fue despachado a ley esta semana. La iniciativa planteada por el gobierno en conjunto con la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras y la Cámara Chilena de la Construcción busca reactivar el sector inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda. Va directamente hasta a subsanar algunas dificultades que se han presentado durante los últimos 5 años, diría yo al menos, por el aumento del costo del financiamiento. Podrían tener un efecto de hasta 1 punto porcentual de baja en la tasa de interés, digamos, es decir, 100 puntos base. Por ejemplo, si la tasa hoy día está en 4,4, podría llegar hasta 3,4. Es el efecto que puede tener la iniciativa, que incluye el subsidio de hasta 60 puntos base en la tasa y además una garantía estatal complementaria que cubrirá el 60% del valor de la vivienda. Desde el sector inmobiliario han estimado el impacto concreto que puede tener este beneficio. En un banco retail con la tasa actual hoy día, cerca del 40% de la población puede comprar propiedad, el 40% más rico. Sin embargo, con esto se amplía al 60% de la población, o sea, se corre casi 2 deciles más hacia abajo. Son cerca de 130.000 hogares nuevos los que podrían estar activos en el mercado o que podrían clasificar a un crédito de 3.000 UF que hoy día no califican. Nosotros estimamos efectivamente que la concreción de venta de viviendas podría aumentar entre un 5 a un 7% y tiene un potencial de crecer hasta un 20% la demanda, producto justamente de que esta baja de 1 punto más o menos, al sumar el FOGAES con el subsidio al dividendo, podría correr la barrera del crédito para cerca de 250.000 hogares. Según un estudio de Enlace Inmobiliario, más de la mitad de los encuestados considera que este proyecto los acercará a la meta de comprar una vivienda. Esa misma medición reveló que las principales dificultades a las que se enfrentan las personas para solicitar un crédito hipotecario son cumplir con la renta exigida, contar con el pie y obtener una tasa conveniente. Dependiendo del dividendo y el proyecto y el precio, por una propiedad de 3.000 UF, por ejemplo, a 20 años, podrían ahorrar fácilmente 80.000 pesos mensuales. Se entregarán hasta 50.000 subsidios a personas naturales, que se trate de la primera venta del inmueble y que su precio no supere las 4.000 unidades de fomento, son algunos de los requisitos para hacerlo válido. Del sobrestock total de 105.000 viviendas nuevas sin vender, 75.000 pueden aplicar al subsidio. Por ende, al menos entre un 5 y un 8% haría disminuir este dividendo final, dependiendo por supuesto de los plazos. Y si una persona compra una propiedad de, por ejemplo, 2.800 UF en un plazo de 25 años, fácilmente sería un ahorro de 12 a 15 millones de pesos, dependiendo por supuesto de la tasa de interés final del crédito. En ese sentido, los especialistas entregan recomendaciones para quienes estén interesados en postular al beneficio. Reunir la documentación con tiempo, estamos hablando de las últimas 3 liquidaciones de sueldo, el certificado de las 12 cotizaciones y la cédula de identidad por ambos lados. Comparar con distintas instituciones financieras para ver el que te da mejor tasa y mejores beneficios. Priorizar algo con entrega inmediata para que en el fondo, si es que se llega a extender la entrega de este departamento, no tengamos problemas con el crédito hipotecario. El subsidio no será aplicable a compraventas y promesas que se hayan firmado antes del 1 de enero de 2025, ni a créditos renovados. El proyecto ya fue despachado a ley y ahora solo falta su publicación en el Diario Oficial. Hacemos la pausa acá en Agenda Económica en la Quinta Avenida de Nueva York con el Empire State Building de fondo y al regreso seguimos analizando el Chile Day. Este Chile Day 2025 ha estado marcado por distintos temas. Uno de ellos es la innovación en el negocio bancario. La banca tradicional junto con también a la fintech. De hecho, Scotiabank estuvo junto a Tempo y Global 66 precisamente hablando sobre este futuro. Vamos a hablar al respecto y otros temas junto al gerente general de Scotiabank en nuestro país y también para otros países de la región, Diego Mazzola. Diego, gracias por estar con nosotros en Agenda Económica acá en el Chile Day 2025. Gracias a ti, Nicolás, por la invitación. A ver, ustedes estuvieron en este panel hablando sobre el futuro de la inteligencia artificial en la banca y otros aspectos. Y me llamó la atención que banca tradicional como Scotiabank estuviera con la fintech. Antes eran rivales totalmente, ahora están trabajando de forma más mancomunada al parecer. Definitivamente los cambios tecnológicos son oportunidades para todos y nos afectan a todos. Y los regulatorios que vienen con ellos, como Open Finance, también. Entonces, de alguna forma, nos complementamos
en las medidas que estamos tomando hacia las cosas que vamos a ir implementando. Por ejemplo, el tema del servicio al cliente, por ejemplo, cómo atacamos el tema de ciberseguridad, que va a ser algo muy común después de Open Finance, cómo atacamos el tema de fraude, que también es muy común. Así que yo diría que cada cual en su mercado ataca su nicho, pero entre todos tenemos ciertas cosas que son comunes. Claro, tienen dolores en comunes, como se conoce ese concepto en distintas industrias. Entonces, en este panel, y también me imagino que en conversaciones que pueden tener en reuniones, ven qué cosas pueden hacer juntos, pero después cada uno atendiendo a su segmento de clientes. Exactamente. En el caso nuestro, estamos con una estrategia de profundizar la relación con los clientes, de ir por la relación completa del cliente, no solamente el préstamo o la tarjeta de crédito, sino traernos la principalidad, que le decimos, el customer primacy, ¿no? La primacía del cliente. Creemos mucho en eso porque en la relación es donde tenemos la ganancia a largo plazo, ¿no? Con respecto al banco. Y el Artificial Intelligence ayuda, es una herramienta que ayuda muchísimo, pero lo más importante es la relación que generan nuestros empleados con el cliente a nivel de consultoría, ¿no? Nosotros le decimos coaches financieros, y eso es lo que realmente queremos. Con el Artificial Intelligence, con la inteligencia artificial, cómo podemos todavía mejorar esa capacidad de asesorar a nuestros clientes en los problemas financieros que se les presentan día a día. Y me imagino que para competir en el mercado global es fundamental que ustedes, un banco de capitales canadiense, pero que está presente en toda la región, adopten sin duda las nuevas tendencias, las últimas tecnologías, porque es algo que los clientes les van a empezar a exigir. No, por supuesto. Ya las nuevas tecnologías llegaron para quedarse. Creo que la inteligencia artificial va a ser mucho más profundo que lo que hemos visto antes. Los que estamos en la banca hace 20, 25, 30 años vimos cuando, cuando llegó el primer fax, cuando llegó la primera PC a la sucursal, o cuando, por ejemplo, empezamos a utilizar, PowerPoint, o después Power BI, ¿no? Todos softwares. Pero en este caso es bien diferente porque esto transforma la forma de pensar también. Hasta hace poco usábamos las metodologías ágiles, ¿no? Los scrums, que se les sigue, se juntaba gente de diferentes áreas del banco a resolver un problema en común. Hoy con el Agentic AI o los agentes de inteligencia artificial, esos scrums son mucho más chiquitos, son de 3 personas, y ya se empiezan a utilizar inteligencia artificial adentro de ese Scrum. Qué bueno que nos menciona Diego, porque nosotros lunes y martes en Agenda Económica estuvimos en Boston, en el summit anual de una gigante tecnológica, que precisamente hablamos del fenómeno de los agentes. En el caso de los bancos, estos agentes ayudan a los ejecutivos. Por ejemplo, están viendo un préstamo para un cliente. El ejecutivo, en vez de pasarle a la mesa de riesgo que se tome algunas semanas en hacer la evaluación, le pregunta a este agente, que es un software evolucionado, y le tiene una evaluación específica al cliente en cosa de minutos, y ahí esta persona puede darle esa información. Entonces estos agentes trabajan con las personas reales para dar un mejor servicio a sus clientes. Sí, no es nada que no hayamos visto antes. El tema son las capacidades de procesamiento y las velocidades, ¿no? Y es un proceso que es mucho más directo. Antes, como tú dijiste, era secuencial. Entonces, terminaba el banquero de levantar la solicitud de crédito o la aplicación, la pasaba a riesgo la analizaba, si había una excepción, pedía más papeles. Todas esas interacciones eran secuenciales o con efecto de cascada. Hasta que no termina una, no empieza la otra. Esto se hace online, real time, todo junto. Diste un ejemplo muy bueno que es la aprobación de una solicitud de crédito, pero imagínense cuando es una atención de un reclamo complejo, no una cosita, una pavadita, una tarjeta de crédito, sino algo que involucra 2 o 3 cosas a la vez. Hoy por hoy, y en nuestro contact center ya estamos resolviendo temas con los chatbots, ¿no? Pero los chatbots son unidireccionales y uno puede enviar al cliente hacia un link para que se autosirva y resolver el problema. Pero si ese mismo cliente tiene 3 o 4 cosas, necesita un agente. Y nosotros lo que estamos empezando a desarrollar para los próximos meses, todavía no está en producción, es eso, es que un cliente en un solo contacto con el contact center pueda resolver 2 o 3 problemas a la vez. Y para eso se necesitan los agentes. Falta todavía, pero hacia ahí va la banca. Otro tema también que ha marcado su industria ocurrió este martes, en que se aprobó a ley el proyecto que subsidia los dividendos hipotecarios. Me imagino que eso
lo conversamos hace algunas semanas en el programa, es algo que va a impulsar los créditos que han estado repuntando los créditos hipotecarios, pero levemente, y también la construcción. De hecho, lo hablábamos con el expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Juan Armando Vicuña, y él nos mencionaba de la importancia también que eso va a tener para los créditos, pero también para el rubro inmobiliario de la construcción. Definitivamente, el año pasado nosotros, o sea, toda la industria sufrió una caída enorme en los créditos hipotecarios. Hoy estamos 85% arriba del año anterior. Obviamente sobre una base muy baja, pero ya se nota que esto está empezando a remontar. Y el tema de la ley le va a traer un beneficio directo a la tasa al consumidor, especialmente en las propiedades de abajo de $200.000 o de ese monto en UF. Y creo que va a ser no es la solución a todos los problemas. Tampoco quiero que se piense que esto va a cambiar meridianamente la industria, pero por lo menos va a ayudar a los que más lo necesitan abajo, ¿no? en las hipotecas más bajas, y a esas constructoras que también estuvieron con muchos problemas en los últimos meses, se va a notar esa demanda más fluida. Estamos en el Chile Day 2025 y le quiero preguntar a Diego Mazzola, gerente general de Scotiabank, ¿cuál es el principal mensaje, la principal noticia, ya que estamos en agenda económica, de este jueves? Nosotros hemos destacado el hecho de que está pronto a aprobarse en el Congreso también la reducción de los permisos sectoriales. ¿Crees tú el principal mensaje, por lo menos, de este jueves acá en el Chile Day, o también destacarías otros aspectos? No, totalmente de acuerdo. Ese anuncio y esa explicación del ministro Grau sobre la nueva ley, creo que se robó todas las miradas y es espectacular. Lo veníamos pidiendo en todos los sectores económicos, no solamente en la banca. Creo que si en promedio se estaba tardando más o menos 10 años en lograrse una aprobación de un proyecto minero, una vez que, de nuevo, ese efecto secuencial y en cascada también aplica no solamente a la banca, sino también a los permisos, y ahora se van de acuerdo a lo que nos contó el ministro aquí, se va a empezar a manejar las cosas en paralelo y con mucho más poder en la punta, ¿no? en el sector que toma la decisión para poder agilizar esto. Ellos lo definen como un jefe de proyecto, lo decía, y darle más poder al jefe de proyectos para que haga excepciones o para que mueva más rápido la papelería. Él mencionó que esto representa en 10 años 2,5% de crecimiento en el Producto Bruto. Eso es 25 bips o medio por ciento, un cuarto de un 1%, solamente por mover los papeles más rápido. No creamos valor, no hicimos nada diferente a lo que estábamos haciendo, simplemente que movimos los papeles más rápido. Y a veces es así, ¿no? Es que cambiar un proceso no pasa por tener la varita mágica de descubrir un metal precioso nuevo, sino por mover los papeles más rápido. Bueno, yo les tengo una exclusiva, porque Diego Mazzola fue uno de los CEO y presidentes que se reunieron a almorzar con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Por supuesto, es una conversación privada, pero algo que nos pueda adelantar de lo que conversaron ahí con el jefe de la billetera fiscal. Bueno, se habló mucho, no solamente del tema de la nueva ley, sino también de las AFP y de lo que falta reglamentar en el proyecto de ley de la nueva ley de pensiones. Creo que eso y el crecimiento a futuro, los perfiles de crecimiento a futuro que tiene Chile, eso fue lo que se robó el almuerzo. Lo bueno que yo veo, yo hace 4 años que estoy trabajando en Chile y creo que los próximos 10 años de Chile van a ser mejores que los pasados 10 años de Chile. Esa es un poco la conclusión que me quedó. ¿Y por qué? Porque estamos atacando los problemas reales. Algunos pueden decir que no con la velocidad que quisiéramos, otros no con la fuerza que necesitamos, pero todos los problemas están arriba de la mesa. Y creo que de a poquito se van encontrando soluciones. Esto de la ley de proyectos, de aprobación de proyectos, me parece que es súper importante. El tema de la reglamentación de la nueva ley de pensiones y cómo van a quedar esos fondos generacionales, que todavía no lo sabemos, pero viene. El tema del futuro perfil de crecimiento, por ejemplo, con el tema de potenciales concesiones para el litio, potenciales concesiones de otros minerales como las tierras raras, y obviamente el hidrógeno verde. Creo que Chile tiene una gran oportunidad de volver a crecimientos de arriba del 2,8, 3%, que es lo que se necesita para sacar gente de la pobreza. Vamos por el buen camino, falta mucho por hacer, no es que esto ya está, pero creo que después de este Chile Day yo me voy más tranquilo. Diego Mazzola, gerente general de Scotiabank, muchas gracias por conversar con Agenda Económica. Gracias, Nico. Y yo les cuento que la Agenda Económica del viernes
vamos a conocer también en detalle nuevos anuncios del Ministerio de Hacienda respecto a cómo incentivar y cómo ir reduciendo los permisos sectoriales en nuestro país para estimular la inversión. Soy Nicolás Paut y los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.